Sean bienvenidos a After Midnight Show. Soy Ángelo Venegas y en este primer video oficial del 2021 voy a contarles todo sobre los atentados de Noruega ocurridos en el año 2011. Atentados que personalmente considero como uno de los más terribles que han ocurrido en la historia. Quédate conmigo para conocer todo sobre los atentados de Oslo y también los atentados que ocurrieron en la isla de Utoya. Antes de empezar el video, te invito a suscribirte a mi canal y dale click en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba nuevo material. ¿Listos? Entonces apaga las luces, toma asiento y empecemos este video aquí en After Midnight Show. El 22 de julio del 2011, a las 3:26 de la tarde, en Oslo, Noruega, se produjo una explosión en la planta baja del edificio donde se encontraba la oficina del primer ministro, el cargo más importante de aquel país, Jens Stoltenberg. Dentro de la zona se encontraban otros edificios gubernamentales. Según los medios locales, los 17 pisos del edificio principal quedaron prácticamente destruidos y los alrededores parecían haber sido afectados por una guerra debido a los severos daños causados. El atentado dejó como saldo la muerte de 8 personas y 209 heridos. Según las autoridades, todo había sido causado por la detonación de un coche bomba. La explosión se hizo sentir varios kilómetros a la redonda. Los habitantes de Oslo aseguraron haber sentido un movimiento en el suelo con la explosión. La policía tuvo que cerrar 5 manzanas alrededor del edificio y otras oficinas gubernamentales de la ciudad tuvieron que ser evacuadas en su totalidad por miedo a que los atentados continúen. La cantidad de muertos pudo haber sido mayor si no hubiese sido porque julio es el mes favorito de muchos noruegos para salir de vacaciones, y aquellos que seguían trabajando se encontraban ya fuera de su jornada laboral. Todos los ojos del mundo se encontraban puestos en este atentado. La policía hacía su más grande esfuerzo por ayudar a los afectados y al mismo tiempo encontrar al culpable de los hechos. Se creía, en un inicio, que el atentado había sido perpetrado por grupos islamistas, quienes rápidamente salieron a desmentir su autoría. No se imaginaban quién estaba detrás de tal acontecimiento, y mucho menos de lo que estaba por venir. En la isla de Utoya, a 42 kilómetros de Oslo, se llevaba a cabo el campamento juvenil de verano del Partido Laborista. Ese año se habían congregado entre 500 y 600 personas, quienes en su gran mayoría eran jóvenes de entre 14 y 22 años de edad. Una persona vestida como agente de policía llegó a los alrededores de la isla con el fin de tomar el ferry e ingresar al lugar. Llevaba consigo 2 maletas grandes que no fueron extrañas para quienes manejaban la embarcación. El supuesto agente se encontraba en el lugar para brindar mayor información de lo ocurrido en Oslo a los jóvenes y asegurarse que todos se encuentren bien. A las 5:07 de la tarde, el hombre llegó a la isla de Utoya. Confirma a los encargados que se encuentra en el lugar para un simple chequeo rutinario de seguridad y que pronto llegarían 2 oficiales más. A las 5:08 de la tarde, el hombre, armado con una pistola y con un rifle, empezó a disparar a los líderes del campamento. Trond Berntsen, de 51 años de edad, el medio hermano de la princesa de Noruega y jefe de seguridad del lugar,
falleció de un disparo al intentar salvar a su hijo de 10 años. Los jóvenes del campamento se alarmaron por los disparos que habían escuchado. A las 5:10 de la tarde, el hombre empezó a reunir a los jóvenes en la cafetería del edificio principal de la isla para hacerlos sentir seguros y que sepan que todo estaba bajo control. Gran parte de los asistentes al campamento se reunieron ahí, a excepción de los que estaban en las duchas o en sus carpas. Les decía que el peligro ya había pasado y que pronto llegaría un barco para rescatarlos. Al ver a la gran multitud de personas, el agente comenzó a dispararles de forma intermitente, uno tras uno. Incluso se tomó el tiempo de dispararles 2 veces para asegurarse de que murieran. A las 5:15 de la tarde, el hombre empezó a caminar por la zona del campamento, disparando a todo aquel que se le cruzara en el camino. Los testigos afirmaron que el asesino daba gritos de victoria. Deben morir todos. Además, la policía, la de verdad, había recibido varias llamadas telefónicas de los asistentes al campamento en las que pedían ayuda. Para las 5:30 de la tarde, el asesino ya había recorrido parte del bosque y matado a muchas más personas. Las armas que utilizaba y el hecho de que la superficie total de la isla era de solo 520 metros cuadrados agravaban la matanza, a tal punto que se convirtió en una masacre. A las 5:32 de la tarde, el asesino se dio cuenta de que algunas personas, presas del pánico, intentaban escapar saltando al mar. Él sabía que esa sería una tarea difícil, porque debían nadar aproximadamente 1 kilómetro en agua helada si querían salvarse. El asesino, sin dudarlo, los siguió hasta la orilla y los acribilló. Según cuentan los sobrevivientes, el agua estaba demasiado fría y resultaba imposible nadar, por lo que algunos tuvieron que regresar a la isla, mientras que otros no tuvieron esa suerte. Es importante resaltar que algunos vecinos de la zona rescataron a muchos jóvenes con sus barcos e incluso les lanzaban chalecos salvavidas. A las 5:35 de la tarde, ya del lado sur de la isla, el asesino seguía matando a las personas que se escondían en los árboles. Además, se encontró con un grupo de jóvenes que intentaban esconderse en las rocas aledañas. A las 6:24, un helicóptero de un noticiero nacional grabó al asesino con múltiples cuerpos sin vida a su alrededor. Esta sería la imagen representativa de la desgracia que había ocurrido en la isla de Utoya. Más aún, teniendo en cuenta que la policía, hasta este momento, no atrapaba al asesino. Recién a las 6:27, cerca al lugar donde comenzó el tiroteo, y casi 47 minutos después de haber recibido la primera llamada de ayuda, la policía logró detener al hombre disfrazado. Solo tardaron 2 minutos en hacer que el asesino se rindiera. Le pidieron que tirara sus armas y lo hizo sin poner resistencia. 30 minutos antes, él había llamado a la policía para hacerle saber que se rendía y que ya podían atraparlo. Por esto, las fuerzas policiales fueron duramente criticadas, ya que muchas vidas pudieron haberse salvado si no hubieran demorado tanto. La masacre de Utoya dejó un total de 69 personas fallecidas y 110 heridos. El detenido fue identificado como Anders Breivik, un empresario noruego de 32 años de edad, descrito como simpatizante de la extrema derecha. Para sorpresa de muchos,
Anders admitió haber sido el único autor de la masacre de Utoya, pero además reconoció que fue él quien también atentó contra la oficina del primer ministro. Algo extraño era que no presentaba antecedentes policiales. Sin embargo, había registrado bajo su nombre las 2 armas que utilizó en la masacre. Se supo que en su juventud había sido miembro del partido de centro, Partido del Progreso, pero según su líder, tuvieron que pedirle que se retirara a principios de la década del 2000, ya que tenía ideas muy extremistas. Anders Breivik fue puesto en prisión por seguridad, pero para los que no saben, las cárceles en Noruega son paraísos. Allí, Anders tenía a su disposición 3 celdas completas, una en la que podía dormir y ver películas en televisión, otra en la que tenía una computadora de escritorio sin internet, y finalmente una tercera con equipamiento de gimnasio. Se descubrió que el asesino había redactado un manifiesto titulado 2083, una declaración europea de independencia, de casi 1500 páginas, y que lo distribuyó electrónicamente momentos antes de que comenzaran los ataques. El texto gira en torno a la pseudoguerra de culturas en Europa, de cómo el Islam, junto con el feminismo, están destruyendo lentamente la cultura de su continente. Además, aboga por la expulsión de todos los musulmanes refugiados allí. Anders tenía mucha curiosidad por saber si su manifiesto había calado en la sociedad. También se dio a conocer que se identificaba como un caballero templario y que tenía un canal de YouTube en el que exponía las ideas de su manifiesto. En uno de sus videos, los cuales fueron retirados luego de los atentados, Anders aparecía empuñando un fusil automático con un parche en el brazo que decía "Cazador de marxistas". Antes de comenzar el juicio, Anders Breivik fue examinado por 2 psiquiatras forenses. Los resultados arrojaron que sufría de esquizofrenia paranoide y por consiguiente era una persona demente, incluso cuando llevó a cabo los ataques. Esto significaba que el asesino podía no ser condenado a una pena de prisión, sino que se le recluyera en un hospital psiquiátrico. Esto llamó la atención de la prensa internacional y de los abogados representantes de las familias y víctimas afectadas, ya que no era posible que el tribunal se quedara con esa versión después de todo lo ocurrido. El 13 de enero del 2012, se ordenó una segunda evaluación del estado mental de Anders. A pesar de lo que esto podía significar, él se encontraba muy sorprendido y hasta molesto por los resultados iniciales. Manifestó que ser enviado a un hospital psiquiátrico era la máxima humillación para un activista político como él. Incluso lo sentía peor que la muerte. El 10 de abril del 2012, los resultados de la segunda evaluación fueron publicados. Según los expertos, Anders Breivik no estaba psicótico durante los atentados, ni durante la evaluación. Sin embargo, sí fue diagnosticado con trastorno narcisista y de personalidad antisocial. El juicio comenzó el 16 de abril del 2012. Según su abogado, Anders Breivik consideraba que su acción fue atroz, pero necesaria. Además, todo estaba planeado desde el año 2002. Anders fundó su propio negocio de programación para financiar los ataques. En 2010, empezó a recolectar todos los materiales que necesitaba para su plan, denominado la Operación. Compró un chaleco antibalas,
armas de fuego de las cuales obtuvo licencia y aprendió a usar jugando Call of Duty, y 6 toneladas de fertilizantes y químicos para construir la bomba. Todo, absolutamente todo, fue adquirido de manera legal. Esta última compra hizo que el servicio de seguridad policial colocara a Anders en una lista de sospechosos, pero no pasó a una vigilancia activa, ya que la cantidad adquirida de químicos no fue considerada como un peligro. El principal motivo de los atentados era asegurarse de darle en donde más le doliera a todos aquellos que no pensaran como él. Debía asegurar su cultura, ya que los inmigrantes la estaban destruyendo. Matar a los jóvenes del Partido Laborista era una buena opción con la que podía empezar su llamada limpieza étnica. Finalmente, el 24 de agosto del 2012, el Tribunal del Distrito de Oslo declaró culpable a Anders Breivik del asesinato de 77 personas, de causar una explosión fatal y de terrorismo. Fue condenado a 21 años de prisión, la cual es la pena máxima en Noruega, con posibilidad de una o más extensiones por el tiempo en el que se le considere un peligro para la sociedad. El tribunal dijo que muchas personas comparten la teoría de la guerra de cultura en Europa, pero no la idea de que debe ser combatida con terror. En la cárcel, Anders se ha identificado como odonista y nazi. Hasta el día de hoy, defiende su postura y anima a que se produzcan más atentados similares. Durante todo este tiempo, ha demandado varias veces al servicio correccional noruego, ya que siente que su reclusión en régimen de aislamiento viola sus derechos humanos. Y es que se encuentra aislado de otros reclusos, y solo los guardias de seguridad más experimentados contactan con él. Todas estas demandas, por el bien de los noruegos, han sido desestimadas. Es increíble todo lo que ocurrió en Oslo, pero es mucho más increíble lo que ocurrió en la isla de Utoya. Cómo una sola persona pudo hacer todo esto. Espero las autoridades, no solo de Noruega, sino también de todos los países, no permitan que esto vuelva a ocurrir. Yo personalmente estoy cansado, estoy harto de todas estas masacres. Por favor, ¡basta ya! Sin nada más que decirles, los invito a dejar su opinión sobre estos atentados en la casilla de comentarios, a compartir el video en sus redes sociales y a suscribirse, ya que en este canal estamos completamente convencidos de que hay historias que no se deben olvidar. Esto fue After Midnight Show. Gracias.